Nunca imaginé que sería yo quien grabara las pruebas de mi propia traición. Pero ahí estaba el video. Mi mejor amigo, mi novia, su sofá, demasiado cerca, sin esconderse, como si yo no existiera. Cuando entré por esa puerta, los dos se quedaron inmóviles. No corrieron, no mintieron, solo me miraron. Y Marcos dijo algo que todavía no entiendo. Gracias a Dios que llegaste tú, y no el otro. ¿El otro? Lucía temblaba, no de vergüenza, de alivio, y entonces vi lo que tenía en la mano. Gas pimienta. Apuntándome a mí, me quedé paralizado, porque en ese momento me di cuenta de algo que no quería aceptar. Ellos no me tenían miedo, me tenían miedo a mí. Hubo un tiempo en que todo tenía sentido. Un trabajo estable, un apartamento que pagaba solo, y dos personas que, según yo, eran las más importantes de mi vida. Lucía llevaba 3 años conmigo. Nos conocimos en una boda que ninguno de los dos quería asistir. Ella estaba sentada al final de la mesa, mirando el teléfono con esa expresión de quien prefiere estar en cualquier otro lugar. Yo me senté a su lado sin preguntar. Le dije que la comida era un desastre. Ella se rió, y así empezó todo. Marcos era mi mejor amigo desde la universidad, 12 años. Más que un amigo, era la persona que me conocía mejor que yo mismo, o eso creía. Los tres formábamos algo raro pero funcional, una especie de triángulo de confianza. Salíamos juntos los viernes. Marcos se quedaba a dormir en casa cuando bebía demasiado. Lucía lo trataba como a un hermano mayor. Yo me sentía afortunado de tener a los dos. A veces pienso que esa sensación de ser afortunado era lo que no me dejaba ver con claridad. Cuando crees que tienes algo bueno, te resistes a mirarlo demasiado de cerca. Por si acaso, por miedo a encontrar la grieta que lo rompe todo. Y la grieta estaba ahí desde antes de que yo la buscara. Eso era antes de que algo cambiara sin que yo supiera exactamente cuándo. La primera señal fue tan pequeña que casi no la noté. Un martes por la tarde, llegué a casa antes de lo habitual. Dejé las llaves en la entrada, como siempre. Y entonces vi que el llavero de Lucía no estaba en su lugar. No era gran cosa, pero Lucía llevaba 3 años poniendo sus llaves en el mismo gancho de la pared. Era una costumbre tan fija como lavarse los dientes, tan automática que ni ella misma lo pensaba. Le pregunté cuando llegó esa noche. «Las perdí», dijo, sin levantar la vista del teléfono. La miré un momento. «¿Las perdiste?» «Sí, Daniel, las perdí. Pasa». No dije nada más, pero me quedé pensando en eso mientras cenábamos en silencio, en cómo alguien puede perder unas llaves y no mencionarlo durante todo el día, en cómo ella dijo, «pasa», antes de que yo terminara la pregunta, como si ya supiera lo que venía, como si ya tuviera la respuesta preparada. Marcos llamó al día siguiente. No era raro que llamara. Lo raro fue lo que preguntó. «¿Cómo está Lucía?» No, ¿qué tal? No, ¿quedamos esta semana? Solo eso. ¿Cómo está Lucía? Le dije que bien, que estaba trabajando mucho. Marcos hizo un sonido vago, algo entre un ajá y un suspiro, y cambió de tema. Esa noche lo mencioné. Le dije a Lucía que Marcos había preguntado por ella. Ella tardó un segundo de más en responder. «Qué amable», dijo, y siguió picando verduras. «Amable. No. Ah, qué bien. No. Dile que le mando un saludo. Solo. Qué amable». Como una respuesta de cortesía entre desconocidos. Pero no eran desconocidos. Se conocían desde hacía 3 años. Habían compartido cenas, cumpleaños, resacas. Marcos le había ayudado a montar los muebles del salón cuando yo estaba de viaje. Amable. Me quedé mirándola un momento. Ella no levantó la vista. Las semanas siguientes fueron extrañas de una manera difícil de explicar. No hubo peleas. No hubo momentos de tensión evidente. Todo seguía funcionando en la superficie. Nos despertábamos, desayunábamos, nos íbamos a trabajar. Por las noches veíamos series. Los fines de semana salíamos. Pero algo había cambiado en la textura de las cosas. Lucía hablaba menos. No de forma dramática, no de un día para otro. Era algo gradual,
como si poco a poco fuera guardando sus palabras en algún lugar donde yo no pudiera llegar. Las conversaciones se volvieron funcionales. ¿Qué quieres cenar? ¿Has pagado el recibo del gas? Mañana llego tarde. Y cuando yo intentaba ir más lejos, cuando preguntaba algo real, algo que necesitara una respuesta de verdad, ella respondía, pero con una fracción de segundo de pausa antes. Solo una fracción, casi imperceptible, pero yo la percibía. Un jueves por la noche, Lucía dijo que iba a cenar con una compañera del trabajo. No era raro, lo había hecho otras veces, pero esta vez no mencionó el nombre. Solo una compañera. Y cuando le pregunté cuál, dijo un nombre que yo nunca había escuchado antes. No me habías hablado de ella. No te hablo de todos mis compañeros, Daniel. Tenía razón. Era una respuesta razonable. No había nada que objetar. Y aún así, llegó a las 11:30. Olía a tabaco y Lucía no fumaba. Entró al baño directamente. Cuando salió ya se había cambiado de ropa. Me dije que estaba exagerando. Me lo dije varias veces. Fue Marcos quien me confirmó sin querer que algo no cuadraba. Quedamos un miércoles para tomar algo. Solo nosotros dos, como antes. Pedimos cervezas y hablamos de trabajo, de fútbol, de una serie que los dos estábamos viendo. Todo normal. Pero en algún momento de la noche, sin que viniera a cuento, Marcos dijo, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? No sé, te noto diferente. Lo miré. ¿Diferente cómo? Se encogió de hombros. Tenso. Bebí un sorbo de cerveza. Estoy bien. Marcos asintió, pero siguió mirándome de esa manera, como quien está evaluando algo, como quien sabe más de lo que dice y está decidiendo cuánto compartir. Esa mirada me quedó grabada, porque no era la mirada de alguien preocupado por un amigo, era la mirada de alguien que está midiendo el peligro. Empecé a notar los patrones, no de golpe, fue un proceso lento, casi inconsciente. Mi mente empezó a conectar puntos que antes ignoraba. Las llaves perdidas, las pausas de Lucía, las preguntas de Marcos, los jueves por la noche, la forma en que ella desviaba la mirada cuando yo mencionaba su nombre. Me dije que era paranoia, pero la paranoia necesita combustible, y el combustible seguía llegando. Un sábado por la mañana, Lucía dijo que iba al mercado. Tardó 2 horas en volver. El mercado estaba a 10 minutos a pie. Un lunes por la noche su teléfono vibró 3 veces seguidas sobre la mesa. Ella lo cogió antes de que yo pudiera ver quién escribía. No era algo que hubiera hecho antes. Antes dejaba el teléfono boca arriba y no le daba importancia. Y un miércoles, cuando llegué a casa antes de lo previsto, escuché el final de una conversación en el dormitorio. Solo alcancé a oír su voz, baja, casi susurrada, y una sola frase antes de que abriera la puerta. Ya sé, yo también. Cuando entré, ella tenía el teléfono en el regazo y miraba la televisión apagada. ¿Con quién hablabas? Con mi madre. Su madre vivía en Valencia. Hablaban los domingos. No dije nada. Esa noche intenté recordar cuándo había sido la última vez que Lucía y yo habíamos tenido una conversación de verdad. No de logística, no de planes, no de recibos. Una conversación donde los dos dijéramos algo real. No pude recordarlo. Y lo más inquietante no era que no recordara. Lo más inquietante era que no sabía si ese vacío había sido siempre así, o si era algo nuevo que yo estaba empezando a notar. Como cuando de repente escuchas un ruido en la pared de tu casa y no sabes si lleva semanas ahí o si acaba de empezar. Hay un momento en que decides parar de ignorar las cosas. Para mí ese momento llegó un viernes por la noche. Lucía había salido. Me había dicho que quedaba con unas amigas. Yo me quedé en casa, intentando ver una película que no fui capaz de seguir. En algún momento cogí su tablet para buscar algo en internet. La tablet estaba conectada a su cuenta de correo. No busqué nada, solo vi, en la bandeja de entrada, un nombre. Marcos. Había un hilo de correos entre ellos. El último era de hacía 3 días. No lo abrí. Me quedé mirando el nombre en la pantalla durante un momento que no supe medir. Luego dejé la tablet donde estaba. Y esa noche, cuando Lucía volvió a casa,
La miré como si la viera por primera vez. Al día siguiente busqué en su teléfono. Lo sé cómo suena, pero en ese momento me parecía lo único razonable que podía hacer. Necesitaba saber. Necesitaba que los puntos dejaran de conectarse solos en mi cabeza. No encontré mensajes entre ellos. La conversación con Marcos había sido borrada. Eso, de alguna manera, fue peor que encontrar algo. Porque nadie borra conversaciones con un amigo, a menos que haya algo en esa conversación que no quiere que nadie vea. Pasé los días siguientes funcionando en piloto automático. Trabajaba, comía, dormía. Hablaba con Lucía con la misma voz de siempre, pero por dentro estaba reconstruyendo todo. Cada recuerdo de los últimos meses, cada detalle que había descartado como insignificante, los estaba mirando ahora con otros ojos. Recordé una cena de hace 2 meses. Estábamos los tres. Marcos hizo un chiste sobre algo que yo no oí bien y Lucía se rió. Una risa corta, casi sorprendida, como si no hubiera querido reírse. Luego me miró a mí, y por una fracción de segundo vi en su cara algo que no identifiqué en ese momento. Ahora creía identificarlo. Era alivio de que yo no hubiera prestado atención, y todo lo que veía encajaba de una manera que no quería aceptar. Fue entonces cuando la vi. Un jueves por la tarde. Lucía estaba cambiándose de ropa cuando yo entré al dormitorio sin avisar. Se dio la vuelta rápido, más rápido de lo necesario, pero no antes de que yo viera su antebrazo. Un moretón, alargado, ya amarillento en los bordes, como de 3 o 4 días. En la zona interior del antebrazo, donde la piel es más delgada. ¿Qué es eso? Ella bajó la manga del jersey. Me golpeé con el cajón de la cocina. ¿Cuándo? No sé, esta semana. La miré. Ella me sostuvo la mirada durante exactamente el tiempo justo, no más. Luego se giró y cogió sus cosas. No era la primera vez que veía algo así. Semanas atrás había una marca en su muñeca que también había pasado rápido. También había habido una excusa. También había sido algo que se desvaneció antes de que yo pudiera preguntarme qué significaba. Ahora me lo preguntaba. Esa noche estuve despierto hasta las 3 de la mañana. Me dije que Marcos le había hecho eso. Me dije que Lucía lo estaba protegiendo, que por eso borraba los mensajes, que por eso lo defendería aunque yo preguntara. Me lo dije hasta que casi lo creí. Casi. Porque había algo en su manera de apartar la manga, algo en la velocidad de ese gesto, que no encajaba con mi teoría. No parecía que estuviera ocultando a Marcos, parecía que me estaba ocultando a mí. El domingo fui a buscar a Marcos. No lo avisé. Llegué a su apartamento y llamé al timbre. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró durante un segundo con una expresión que no supe leer. No era sorpresa exactamente. Era algo más parecido a la resignación. Daniel, dijo, solo eso. ¿Puedo pasar? Dudó. Un amigo no duda. Un amigo abre la puerta y dice que claro. Marcos dudó 3 segundos antes de hacerse a un lado. Entré. El apartamento estaba en orden. 2 tazas en la mesa del salón, las 2 usadas. Le pregunté si tenía visita. Me dijo que no, que había tomado 2 cafés por la mañana. Lo dijo sin pestañear. Me senté. Hablamos. Fue una conversación normal en apariencia. Fútbol, trabajo, planes para el verano. Pero yo no podía dejar de mirar esas 2 tazas. Y Marcos no podía dejar de mirar hacia la puerta del dormitorio. Llegó un momento en que él fue al baño. Me quedé solo en el salón. Y sin pensarlo mucho, sin decidirlo exactamente, me levanté y me acerqué a la puerta del dormitorio. La escuché. Silencio. Pero un silencio distinto al de una habitación vacía. Un silencio tenso. El silencio de alguien conteniendo la respiración. Cuando Marcos volvió del baño, me encontró de pie frente a esa puerta. Se paró. Me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló por dentro. No culpa. Miedo. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, dije. Todo bien. Salí poco después. Marcos me acompañó hasta la puerta. Me dio un apretón de mano en lugar del abrazo de siempre. Rígido. Controlado. ¿Cómo despedir a alguien con quien acabas de firmar una tregua? Cuando salí del apartamento de Marcos,
Caminé durante una hora sin rumbo. Tenía algo dentro del pecho que no sabía nombrar. No era solo celos, era algo más antiguo y más oscuro. Era la sensación de que el mundo en el que había estado viviendo no era real, de que debajo de todo lo que creía que era mi vida había otra historia, una que todos conocían menos yo. Pasé por delante de un parque donde Lucía y yo habíamos paseado el invierno anterior. Recordé que ese día ella se había reído de algo que yo dije. Una risa de verdad, de las que no se fabrican. Me pregunté cuánto tiempo hacía que no la escuchaba así. Me detuve frente a un escaparate. Vi mi reflejo. Tuve la sensación extraña de estar mirando a alguien que no conocía del todo. Como cuando repites una palabra demasiadas veces y de repente suena extraña. Como si el significado se vaciara. Había una cicatriz pequeña en la ceja derecha. Siempre había estado ahí. Nunca había preguntado cómo llegó. Lo sacudí. Me dije que estaba agotado, que necesitaba dormir. Volví a casa. Lucía estaba en el sofá leyendo. Me preguntó qué tal el día. Le dije que bien. Ninguno de los dos mentía exactamente. Ninguno de los dos decía la verdad. Esa noche, cuando Lucía ya dormía, cogí mi teléfono y fui al baño. Instalé una aplicación de seguimiento, sincronizada con el teléfono de Lucía a través de la cuenta familiar que habíamos configurado meses atrás para compartir gastos. Ella nunca había cambiado la contraseña. Me dije que era temporal, que solo quería saber, que cuando tuviera la prueba que necesitaba, lo confrontaría todo de frente y terminaría con la incertidumbre. Me dije muchas cosas esa noche, cosas que en ese momento sonaban razonables. Apagué la pantalla, volví a la cama. Lucía dormía de espaldas a mí, respiraba despacio. La habitación estaba en silencio. Y sin embargo yo sentía que había algo en ese silencio que no era paz. Era contención. Como si incluso dormida, Lucía estuviera aguantando algo. Cerré los ojos. Y por primera vez en semanas, pensé una cosa que intenté ignorar de inmediato. ¿Y si el problema no estaba en lo que yo no sabía? ¿Y si el problema estaba en lo que yo no recordaba? Durante 3 días no hice nada. Solo observé. La aplicación de seguimiento funcionaba en silencio, como un ojo que nunca parpadea. Cada vez que Lucía salía de casa, yo sabía a dónde iba. El trabajo, el supermercado, la farmacia una vez. Casa de su amiga Sofía el miércoles por la tarde. Todo normal. Todo tan normal que empecé a preguntarme si me había equivocado. Si la paranoia me había consumido hasta el punto de fabricar una historia que no existía. Si las tazas, el moretón, las pausas, las llaves perdidas eran simplemente eso. Detalles sin conexión que yo había cosido juntos para construir algo que necesitaba creer. Me lo pregunté durante exactamente 3 días. El cuarto día, el punto en el mapa se detuvo en una dirección que yo no reconocía. No era el trabajo. No era casa de Sofía. No era ningún sitio que Lucía hubiera mencionado nunca. Era un edificio a 15 minutos de nuestra casa. La calle Almagro, número 42. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto sin moverme. Luego cogí las llaves. Tardé 12 minutos en llegar. Aparqué en doble fila sin pensar. El edificio era de los años 70, con una fachada gris y buzones en el portal que nadie había limpiado desde hacía tiempo. Había una lista de nombres junto a los timbres. El cuarto piso, apartamento B. Marcos Vidal. No necesité leer más. Me quedé paralizado delante de ese timbre durante lo que debieron ser varios minutos, pero que sentí como si el tiempo hubiera dejado de funcionar. La confirmación tiene ese efecto. No libera, aplasta. Saqué el teléfono. Vi que el punto seguía inmóvil en el mismo edificio. Recordé algo. Marcos me había dado una llave de su apartamento 2 años atrás, cuando se fue una semana a visitar a su familia en Bilbao y me pidió que le regara las plantas. Nunca me la había pedido de vuelta. Yo nunca se la había devuelto. Busqué en el llavero. Ahí estaba. El ascensor tardaba demasiado. Subí por las escaleras. Cuarto piso. Apartamento B. La puerta de madera oscura con un felpudo de color burdeos que Marcos había comprado en un rastro hacía años. Apoyé la mano en la puerta.
Dentro había voces, bajas. No alcanzaba a distinguir palabras, solo el tono. Tranquilo, demasiado tranquilo para ser una conversación inocente. La gente que no tiene nada que ocultar no habla en ese tono. Habla en voz normal, con el televisor de fondo, con ruido de platos o de sillas. Ese silencio denso, esa calma controlada, era el tono de la intimidad. Metí la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin hacer ruido. Estaban en el salón. Lucía estaba sentada en el sofá. Marcos de pie frente a ella, con los brazos cruzados, hablando en voz baja. Cuando oyeron la puerta, los dos se giraron al mismo tiempo. Y ahí ocurrió algo que no esperaba. No hubo culpa en sus caras. No hubo el pánico de los que son sorprendidos. No hubo el movimiento reflejo de separarse, de alejarse, de poner distancia física entre ellos para construir una apariencia de inocencia. Marcos dio un paso atrás. No hacia mí, hacia Lucía. Como si se pusiera delante de ella. Como si yo fuera algo de lo que protegerla. ¿Qué estáis haciendo? La voz me salió diferente a como la tenía en la cabeza. Más baja, más tensa. Ninguno de los dos habló durante un momento. Entonces Marcos dijo algo que no esperaba. Gracias a Dios que llegaste tú, y no el otro. No entendí. No tuve tiempo de entender. Daniel, repitió, más bajo, como si calibrara algo. Solo mi nombre, sin explicación, sin excusa. Solo mi nombre, en ese tono que se usa cuando alguien está intentando ganar tiempo para pensar. ¿Qué hacéis aquí juntos?, repetí. Lucía me miró, y en sus ojos vi algo que no correspondía al momento, porque en sus ojos no vi culpa, no vi vergüenza, vi alivio. Un segundo de alivio puro, casi inmediato, como cuando ves acercarse a alguien que reconoces en la oscuridad y el miedo se convierte de golpe en calma. Pero ese alivio duró exactamente un segundo, porque después vino otra cosa. Precaución. Siéntate, Daniel. Fue Marcos quien lo dijo. No me voy a sentar. Quiero una explicación. Lo sé. Levantó una mano. Un gesto lento, calculado. Solo siéntate un momento. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Lucía cerró los ojos. No es lo que crees, dijo, pero lo dijo hacia el suelo, sin mirarme. ¿Qué es lo que creo? La voz me subió de volumen sin que yo lo decidiera. Creo que mi novia y mi mejor amigo se están viendo a escondidas. Creo que llevan semanas mintiéndome. Creo que hay mensajes borrados y citas en secreto y excusas que no cuadran. Eso es lo que creo. Silencio. ¿Me vais a decir que me equivoco? Marcos no contestó de inmediato. Y ese silencio fue suficiente. Me moví hacia el centro del salón. Marcos se interpuso. No de manera agresiva. No fue un movimiento de confrontación. Fue automático, instintivo, como alguien que ha ensayado ese gesto hasta que se ha vuelto reflejo. Como si hubiera hecho eso antes. Muchas veces. Apártate, dije. Daniel, necesito que respires. Que respire. Solté una carcajada que no tenía nada de risa. Me estáis mintiendo a la cara y me pides que respire. No te estamos mintiendo. Entonces, explicadme qué coño está pasando. La voz retumbó en el apartamento. Vi a Lucía encogerse. No de sorpresa, de anticipación. Como alguien que ya sabe lo que viene y está preparándose para el impacto. Eso me paró en seco. Hay momentos en que el cuerpo sabe algo antes que la mente. Vi a Lucía encogerse y algo dentro de mí se desconectó. No mucho, solo lo suficiente para que la rabia diera un paso atrás y dejara entrar otra cosa. Algo frío, algo confuso. ¿Por qué te has encogido así?, le pregunté. Ella me miró. Sus ojos estaban húmedos, pero no lloraba todavía. Lucía, pregunta. Daniel. Marcos dio un paso hacia mí. Escúchame. Te estoy hablando a ella. Lo sé, pero necesito que me escuches a mí primero. Le miré. Tenía los brazos ligeramente separados del cuerpo. Una postura que yo no supe nombrar en ese momento, pero que ahora reconozco. Es la postura de alguien que está intentando parecer lo menos amenazante posible.
La postura de alguien que teme que cualquier movimiento brusco detone algo. Miré a Lucía otra vez. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo, las yemas de los dedos blancas de la presión que se estaba haciendo a sí misma. Y en ese momento, sin quererlo, me fijé en algo más. Su bolso. Estaba en el sofá, a su lado, y la cremallera estaba a medio abrir. Como si hubiera estado buscando algo dentro, o como si lo tuviera listo para sacarlo rápido si lo necesitaba. Y entonces Lucía metió la mano en el bolso. Lento, sin apartar los ojos de mí. Sacó algo pequeño, rojo, gas pimienta. No me lo apuntó, solo lo sostuvo entre los dos, en silencio, como una frontera, como un recordatorio de algo que yo no quería entender. Me quedé paralizado, no por el objeto en sí, sino por lo que significaba que ella lo tuviera preparado, para usarlo contra mí. Otra vez no, dijo Marcos, casi en voz baja, casi para sí mismo. Esas dos palabras, otra vez no, me helaron. ¿Qué quieres decir con otra vez? Marcos cerró los ojos un segundo. ¿Cuándo ha pasado esto antes? Insistí. ¿Cuántas veces? ¿De qué estás hablando? Lucía habló entonces, con una voz muy controlada, muy pequeña. Daniel, ¿tomaste la medicación esta mañana? Me quedé inmóvil. ¿Qué? ¿La medicación? ¿La tomaste? La miré como si acabara de decir algo en un idioma que no reconocía, porque eso fue lo que sentí, incomprensión total. ¿De qué medicación estás hablando? Los dos intercambiaron una mirada, y en esa mirada vi algo que me perturbó más que todo lo anterior. No era la mirada de dos personas que comparten un secreto romántico, era la mirada de dos personas que comparten una carga. Salí del apartamento. No lo decidí exactamente. Mi cuerpo simplemente se giró y caminó hacia la puerta, y bajó las escaleras antes de que mi cabeza pudiera procesar lo que había pasado. Salí a la calle y el aire de fuera me golpeó en la cara como algo físico. Caminé, sin rumbo, sin teléfono en mano, sin pensar a dónde iba. La medicación, ¿la tomaste? Lo había dicho con una naturalidad desconcertante, como si fuera una pregunta que hacía con frecuencia, como si hubiera un protocolo, un procedimiento establecido. Intenta razonar cuando algo no tiene ningún sentido, y la mente empieza a construir teorías. Yo construí 3 en 10 minutos. Que era una trampa, que estaban intentando hacerme quedar mal, hacerme parecer inestable, preparar el terreno para algo. Que eran ellos los que se habían vuelto locos, no yo. Me aferré a esas teorías, porque la alternativa era una pregunta que no quería hacerme. Fue cuando me detuve delante de una tienda y vi mi reflejo cuando lo noté. La mano derecha. El dorso de la mano derecha. 3 arañazos, paralelos, recientes. La piel en torno a ellos estaba ligeramente enrojecida, como de pocas horas. Los miré durante un momento sin entender. No recordaba haberme arañado. No recordaba ningún momento del día en que pudiera haber pasado. No recordaba nada de esa mañana con claridad. Me había levantado, había desayunado, ¿Qué había hecho? Había ido al trabajo, había comido algo, no sabía qué. Había llegado a casa. ¿Había llegado a casa antes de ir al apartamento de Marcos? No lo recordaba con exactitud. Cerré la mano en un puño. Abrí. Cerré. Los arañazos estaban ahí. Esa noche no dormí en casa. Llamé a un hotel barato cerca del centro y pasé la noche mirando el techo con la televisión encendida sin sonido. Intenté ordenar lo que sabía. Hechos. Lucía y Marcos se veían a escondidas. Los mensajes habían sido borrados. Me habían mentido sobre sus encuentros. Habían reaccionado ante mi presencia con algo muy parecido al miedo. Pero entonces los hechos empezaban a deshilacharse. Porque la gente que tiene una aventura no reacciona con miedo cuando los descubren. Reacciona con culpa, con vergüenza, con excusas atropelladas. Ellos no habían hecho nada de eso. Ellos habían ejecutado. Como si hubieran vivido esa escena antes y supieran exactamente qué hacer. Y Marcos había dicho, otra vez no. Y Lucía había preguntado por una medicación que yo no sabía que existía. Y yo tenía 3 arañazos en la mano que no sabía cómo explicar.
Cerré los ojos. Abrí. Cogí el teléfono y busqué el nombre del médico que aparecía en mi historial de la Seguridad Social. Hacía 2 años que no iba al médico. No había razón para ir, o eso creía. Volví al apartamento de Marcos al día siguiente. Era de madrugada, las 3:15. Sabía que no estaría en casa porque lo había visto salir 2 horas antes desde el bar de enfrente donde había estado esperando con un café frío y demasiados pensamientos. Usé la llave. El apartamento estaba oscuro y en silencio. Encendí la linterna del teléfono y no toqué el interruptor de la luz. No quería que nadie desde la calle pudiera ver que había alguien dentro. El salón, la cocina, el dormitorio. En el dormitorio, la cama estaba hecha, pero había una almohada en el suelo. Y en la silla del escritorio, una manta doblada que no correspondía a la decoración del cuarto. Como si alguien hubiera dormido allí y hubiera intentado dejarlo ordenado sin conseguirlo del todo. Alguien que no era Marcos. Abrí el armario. En el estante inferior, detrás de unas cajas de zapatos, encontré una bolsa de tela. La saqué. La abrí. Dentro había ropa de mujer. Reconocí una camiseta. Era de Lucía. Se la había regalado yo para su cumpleaños. Me senté en el suelo del dormitorio con la camiseta en las manos. Respiré. Y después seguí buscando. Fue en la cocina donde lo encontré. En el armario de debajo del fregadero, detrás de los productos de limpieza, había una caja de cartón sin marcar. La abrí. Medicamentos. 3 blísteres, pastillas blancas y pequeñas, y en el lateral de la caja, escrito a mano con rotulador negro, un nombre. Mi nombre. Daniel Soria. Y debajo, el nombre de un médico, el nombre de una clínica, una dirección, y una indicación que leí 3 veces para asegurarme de que entendía lo que decía. Para el control de episodios de agresividad impulsiva. Saqué uno de los blísteres y lo sostuve bajo la luz de la linterna. Varios de los alvéolos estaban vacíos. Habían sido usados. Alguien los había sacado y los había administrado con suficiente regularidad como para dejar ese rastro ordenado de huecos. Alguien los había administrado a mí, sin que yo supiera que existían. Me quedé en cuclillas delante de ese armario durante un tiempo que no supe medir. Episodios de agresividad impulsiva. Las palabras no tenían sentido, y al mismo tiempo tenían demasiado sentido de una manera que no quería aceptar. Seguí mirando en la caja. Debajo de los blísteres había un papel doblado. Lo desplegué con cuidado, como si pudiera romperse, como si al abrirlo completamente fuera a liberar algo que no podría volver a meter dentro. Era una nota. Letra de Lucía. La reconocería en cualquier parte. Una tabla. Fechas en una columna. En la otra, 2 palabras alternando. Tomada. Pendiente. Había entradas para los últimos 42 días. 42 días en los que alguien había estado registrando si yo había tomado o no una medicación que yo no sabía que existía. Busqué los días marcados como pendiente. Eran 7. 7 días en los últimos mes y medio en que, según esa nota, yo no había tomado la medicación. Intenté recordar qué había pasado esos días. No pude. No los recordaba con claridad. Algunos ni los recordaba en absoluto. Salí del apartamento antes de que Marcos volviera. Guardé la nota en el bolsillo. Cerré la puerta con llave. Bajé las escaleras sin encender las luces. En la calle hacía frío. Me di cuenta de que llevaba la chaqueta mal abrochada, pero no me detuve a arreglarla. Caminé hasta el coche. Me senté dentro. No arranqué. Episodios de agresividad impulsiva. Lo repetí en voz alta, en el interior del coche, para escuchar cómo sonaba. Sonaba como algo que le pasa a otra persona. Sonaba como algo que le pasa a alguien que no controla lo que hace cosas y después no las recuerda, que desaparece de sí mismo durante un rato y vuelve sin saber qué ha dejado atrás. Pensé en los arañazos de la mano, pensé en el moretón en el brazo de Lucía, pensé en el segundo de alivio en sus ojos cuando me vio entrar por la puerta. Alivio de que fuera yo, de que fuera ese yo, el de ese momento, no el otro. Y entonces entendí lo que había querido decir Marcos en el portal. Gracias a Dios que llegaste tú, y no el otro.
No era una frase sin sentido, era una distinción. Entre dos versiones de mí, entre el yo que llegó esa tarde y el yo que a veces llegaba sin que nadie pudiera predecirlo, sin que yo mismo pudiera predecirlo. El yo que dejaba arañazos en su propia mano sin saber cómo. Arranqué el coche. Conduje despacio, sin destino claro, por calles que a esa hora estaban casi vacías. Las farolas dejaban charcos de luz naranja en el asfalto. Todo parecía suspendido. Pensé en llamar a Lucía. No lo hice. Pensé en llamar a Marcos. Tampoco. ¿Qué iba a decirles? ¿Que había entrado en el apartamento de madrugada? ¿Que había encontrado la medicación? ¿Que había robado la nota donde Lucía llevaba el registro de mis pastillas, como si yo fuera alguien de quien había que llevar un registro? No podía decirles nada de eso sin confirmar algo que ellos ya sabían. Que yo era el problema, no ellos. Yo. Paré el coche frente a mi edificio. Me quedé sentado durante varios minutos con las manos en el volante. Había una parte de mí, una parte ruidosa y resistente, que seguía construyendo la otra versión de la historia. La versión en que todo esto era una manipulación, en que la medicación era un invento, en que los dos habían fabricado esta narrativa para cubrirse, para justificar lo suyo, para convertirme a mí en el villano de una historia donde ellos eran las víctimas. Era una teoría cómoda. Era la teoría que me permitía seguir siendo quien creía que era. Pero había un problema con esa teoría. Los arañazos. Los 7 días que no recordaba. El moretón en el brazo de Lucía. Y algo más. Algo que en ese momento apenas rozaba la superficie de la conciencia. Un recuerdo borroso de una noche de hace semanas. Lucía en la cocina. Una discusión. Yo levantando la voz. Un portazo. ¿Cuántos portazos? No lo sabía. Solo recordaba uno. Pero el recuerdo tenía una textura extraña, como una fotografía velada, como si no fuera del todo completo, como si hubiera algo después del portazo que mi mente había decidido no conservar. Subí al apartamento. Todo estaba como lo había dejado. Las luces apagadas, la cocina limpia, la cama sin deshacer en el lado de Lucía, porque Lucía no había dormido en casa. Me pregunté cuántas noches llevaba sin dormir en casa. No lo sabía. No lo sabía. Me senté en el borde de la cama. Saqué la nota de Lucía del bolsillo. La desplegué sobre la rodilla. 42 días. Busqué el primer día marcado como pendiente. Era un martes de hacía 6 semanas. Un martes. Intenté recordar ese martes. No pude. Y esa incapacidad, esa pared en blanco donde debería haber un recuerdo, fue la primera vez que sentí algo distinto a la rabia, o los celos, o la paranoia que me habían estado gobernando durante semanas. La primera vez que sentí miedo. No de ellos, de mí. Me tumbé en la cama con la ropa puesta y los ojos abiertos. El techo era blanco y liso, y no tenía nada que mirar, así que miré de todas formas. Miré el techo durante un tiempo que no supe medir, y dejé que los pensamientos entraran sin intentar ordenarlos. Vinieron en desorden. La cara de Lucía cuando me vio entrar. El alivio y después la precaución. El movimiento de Marcos poniéndose delante de ella. La tabla de fechas, los arañazos, la frase, «Otra vez no». La pregunta, «¿Tomaste la medicación?» Y entre todos esos pensamientos, había uno que seguía volviendo, aunque yo lo empujara hacia un lado. El recuerdo de esa noche con Lucía en la cocina. Yo levantando la voz. El portazo. ¿Solo el portazo? Intenté ir más lejos en ese recuerdo. Intenté empujar más allá del portazo, ver qué había después. La pared en blanco. Siempre la misma pared en blanco. Y en algún momento entre ese pensamiento y el siguiente, sin haberlo decidido, el sueño me atrapó. Dormí. Y no soñé con nada. O si soñé, tampoco lo recordé. Me desperté a las 6 de la mañana con la ropa del día anterior puesta y la nota de Lucía arrugada debajo de mi espalda. Durante unos segundos no supe dónde estaba. No porque el lugar fuera desconocido. Era mi cama, mi habitación, mi techo. Sino porque tardé varios segundos en recordar cómo había llegado hasta ahí, en reconstruir la cadena de eventos.
El apartamento de Marcos, la caja debajo del fregadero, los arañazos en la mano, la conducción de madrugada. Varios segundos para recuperar el hilo de mi propia noche. Lo anoté mentalmente sin entender todavía lo que significaba. Me levanté, fui a la cocina, puse agua a hervir sin saber si quería café o no. Me quedé mirando el fuego bajo el cazo durante un rato largo. Pensé en la clínica, el nombre en la caja de medicamentos, una clínica de salud mental en el barrio de Chamberí, un médico cuyo nombre no me decía nada. Cogí el teléfono y busqué el número. Llamé. Una grabación. Horario de atención a partir de las 9. Colgué. Miré el teléfono en mi mano y entonces vi la notificación. Era una alerta de una aplicación que yo no recordaba haber instalado. El icono era un candado. El nombre de la aplicación, Archivo Personal. La notificación decía, tienes contenido pendiente de revisar. Última actualización, hace 3 semanas. La abrí. Pedía contraseña. Intenté la habitual. No funcionó. Intenté el PIN del banco. Tampoco. Intenté mi fecha de nacimiento al revés. Entró. Dentro había una sola carpeta. Se llamaba No borres. Lee esto primero. Pulsé para abrirla. Había archivos, vídeos, audios, documentos de texto, ordenados por fecha, del más antiguo al más reciente. El primero era de hace 4 meses. El último era de hace 3 semanas. Abrí el primero. Era un video. Yo, sentado en esta misma cocina, en esta misma silla, con esta misma luz de mañana entrando por la ventana. Pero diferente, más tranquilo de lo que me recordaba siendo en los últimos meses. Los hombros sueltos, la mandíbula sin tensión, los ojos cansados pero claros. Me miré a mí mismo en la pantalla durante un segundo que se hizo largo. Y entonces el yo de la pantalla empezó a hablar. Si estás viendo esto, es porque volviste a olvidar. Pausa. No entres en pánico, sé que es difícil, pero necesito que te quedes quieto y escuches todo lo que voy a decirte. La voz era la mía, el ritmo era el mío, pero había algo en el tono que no reconocí de inmediato. Algo que tardé varios segundos en identificar. Era compasión. Yo hablándome a mí mismo con compasión. Como alguien que sabe que la persona al otro lado de la cámara va a necesitarla. Llevas meses con episodios. El médico los llama episodios disociativos con conducta impulsiva. Yo los llamo los huecos, porque eso es lo que son, huecos en el tiempo. Momentos en que desapareces de ti mismo y cuando vuelves no sabes lo que ha pasado. Tragué saliva. Los huecos llevan ocurriendo desde el accidente. ¿Sabes de qué accidente hablo? Aunque ahora mismo no lo recuerdes bien. Lo recordarás después, cuando esto pase. Lo importante es que escuches lo que viene. ¿El accidente? No recordaba ningún accidente. ¿O sí? Algo, un fragmento, un invierno de hace 2 años, un hospital, pero borroso, tan borroso que nunca había sabido si era un recuerdo real o algo que había construido a partir de lo que alguien me había contado. Lucía lo sabe, Marcos lo sabe. Los dos estuvieron contigo en el hospital. Los dos llevan 2 años ayudándote, aunque tú no lo recuerdes. Y los dos van a seguir ahí cuando esto pase. Detuve el video. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo durante un momento. Después volví a la cocina y seguí viendo. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Sé exactamente lo que estás pensando porque yo también lo pensé. Que ellos te están mintiendo. Que hay algo entre ellos. Que te están traicionando. Pausa. No es eso. Lucía está viviendo parte del tiempo en el apartamento de Marcos porque tiene miedo de quedarse sola contigo durante los huecos. No porque quiera a Marcos, sino porque durante los huecos tú no eres tú. Y ella lo sabe, y tú le diste miedo. Y la única forma de que ella se quedara fue que Marcos estuviera cerca. El yo de la pantalla dejó de hablar un momento. Miró hacia un lado. Volvió a mirar a la cámara. Le pediste a Marcos que lo hiciera. Tú, yo, nosotros, en un momento en que todavía teníamos suficiente claridad para pedirlo. Y él lo está cumpliendo.
Cerré los ojos. Los abrí. Seguí viendo. El segundo archivo era diferente. No era una grabación tranquila desde la cocina. Era una grabación temblorosa, mal encuadrada, con el sonido distorsionado de una cámara que alguien había dejado apoyada en algún sitio sin ajustarla. Reconocí el salón, mi salón, y reconocí la voz que gritaba. La mía. No voy a describir todo lo que había en ese video, no porque no lo recuerde, sino porque recordarlo completamente es algo a lo que todavía no soy capaz de enfrentarme sin que algo dentro de mí quiera apagarse. Diré lo que es necesario decir. Yo estaba de pie en el centro del salón, gritando algo que no tenía coherencia completa, palabras sueltas, acusaciones, el nombre de Marcos, el nombre de Lucía, una frase que se repetía: sé lo que hacéis, sé lo que hacéis. Había roto algo, un vaso, creo. Los fragmentos estaban en el suelo, y Lucía estaba contra la pared de la cocina, no de pie, encogida, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos cerrados. La postura de alguien que está esperando que pase la tormenta. La postura de alguien que ha aprendido que lo mejor que puede hacer es no moverse, no decir nada, no existir demasiado. Vi eso. Y durante un segundo, que fue uno de los peores de mi vida, no pude seguir diciéndome que los monstruos en esta historia eran ellos. Marcos aparecía al final del video. Entraba por la puerta que yo debía haber dejado abierta. Veía la escena, y en su cara no había sorpresa, solo cansancio. El cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo en el mismo sitio, haciendo la misma cosa. Me sujetaba por los hombros. Yo intentaba zafarme. Él me hablaba en voz baja, muy cerca del oído, palabras que el micrófono no alcanzaba a captar bien. Y poco a poco en el video, yo dejaba de forcejear. Los hombros bajaban, la voz se apagaba, hasta que me desplomaba en el sofá con las manos en la cara. Y Lucía seguía contra la pared, sin moverse, sin acercarse, esperando. Cerré el archivo. Me quedé con el teléfono boca abajo sobre la mesa durante lo que debieron ser varios minutos. Después lo levanté y abrí el siguiente. Era un documento de texto, escrito por mí, con fecha de hace 2 meses. Cosas que sé y que necesito recordar. Lucía intentó irse 2 veces. La primera vez compró un billete a Valencia, a casa de sus padres. La seguí hasta la estación. No recuerdo exactamente qué pasó en la estación. Solo sé que no se fue. Y que cuando volvimos a casa, durante una semana, no me miró a los ojos. La segunda vez empacó una bolsa mientras yo dormía. Llegué a despertarme. No sé lo que dije. Solo sé que la bolsa apareció después vacía en el armario y que Lucía tenía los ojos rojos durante días. No la retengo a propósito, o eso creo. Pero durante los huecos no sé lo que hago, y eso es suficiente. Por eso le pedí a Marcos que se quedara cerca, para que hubiera alguien, para que ella no estuviera sola conmigo sin que alguien supiera dónde estaba. Marcos no quería. Le costó aceptarlo, pero lo aceptó. Hay que protegerla de mí. Eso lo sé cuando soy yo. El problema es que no siempre soy yo. Dejé el teléfono. Me levanté de la silla. No lloré. Quería llorar, pero no pude. Había algo en el pecho que bloqueaba todo. Algo demasiado pesado para salir de ninguna forma reconocible. Fui al salón. Me senté en el sofá. El mismo sofá del video. En el mismo sitio donde yo estaba gritando mientras Lucía se encogía contra la pared. Apoyé los codos en las rodillas y la cabeza en las manos, y estuve así durante un tiempo que no supe medir. Había un último archivo en la carpeta. Lo sabía. Había visto que era el más reciente, de hace 3 semanas. No lo había abierto porque algo en mí sabía que era el más importante, que era el que lo contenía todo. Cuando fui capaz de volver a coger el teléfono, lo abrí. Otro video. Yo, otra vez, en la cocina, otra vez, pero esta vez diferente, más cansado, los ojos más hundidos, como si entre el primer video y este hubiera pasado algo que había agotado recursos que yo no sabía que eran limitados. Hablé durante 17 minutos, pero hay una parte que es la única que importa. Si estás viendo esto, respiré.
Probablemente has encontrado la medicación. Probablemente has visto a Lucía en casa de Marcos. Probablemente estás construyendo la historia que más sentido tiene con lo que tienes delante. Pausa. La historia de la traición. Siempre es esa. Cada vez que hay un hueco largo, cuando vuelves, siempre construyes esa historia. Porque es la más fácil. Porque convierte el dolor en algo que tiene un culpable externo. Porque si ellos son los malos, tú no tienes que mirarte. La voz en el video se quebró ligeramente. Solo ligeramente. Pero necesito que te mires. Marcos no está enamorado de Lucía. Pausa. Lucía no te ha traicionado. Pausa más larga. Lo que ha pasado es lo contrario. Ellos llevan 2 años construyendo una mentira, pero tú se la pediste. Se la pediste porque sabías que si Lucía intentaba dejarte durante un hueco, yo, el yo que no recuerda, podría hacerle daño. Y la única manera de que ella se quedara cerca y estuviera protegida era que creyera que tenía a alguien más, que no estaba sola contigo. Le pediste a Marcos que fingiera estar enamorado de ella. No para engañarte, para salvarte de ti mismo. Silencio en el video. Yo mirando la cámara. Y ahora lo has olvidado. Y has vuelto a construir la historia. Y probablemente los has confrontado. Y probablemente les has hecho daño. Respiré. No los odies. Pausa. Son lo único que te queda. Pausa más larga. La última. Y tú, eres lo único de lo que ella necesita que la protejan. El video terminó. La pantalla volvió a la carpeta. No borres, lee esto primero. Me quedé mirando ese nombre durante un momento. Pensé en cuántas veces lo habría visto ya. Cuántas veces habría llegado a esta carpeta. Habría visto estos archivos. Habría tenido esta misma conversación conmigo mismo. ¿Cuántas veces habría llegado al final de ese último video y se habría quedado así, inmóvil, con el teléfono en la mano y el pecho vacío? ¿Cuántas veces habría tenido que aprender lo mismo? Cogí el teléfono y marqué el número de Marcos. Tardó 3 tonos en contestar. Cuando lo hizo, no dijo hola. Dijo, ¿viste los videos? Solo eso, sin sorpresa, sin alivio, solo la pregunta directa de alguien que sabe que hay un protocolo y está verificando en qué punto está. Sí, dije. Silencio. ¿Está bien, Lucía? Está aquí, está bien. Asentí aunque él no pudiera verme. Lo siento, dije. Marcos tardó en responder. Lo sé, dijo al fin. Siempre lo sientes. No era un reproche, era un hecho. Dicho con el cansancio de alguien que ha aprendido a vivir con verdades que no tienen solución sencilla. Marcos, dime. Tuve que pensarlo un momento, aunque sabía la respuesta. Aunque en algún lugar había sabido la respuesta desde que vi a Lucía encogerse contra la pared. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? Silencio. Desde el accidente, dijo. Desde el principio. Colgué. Salí al balcón. Hacía frío. El sol de primera hora de la mañana entraba de lado, sin fuerza todavía, dejando una luz pálida sobre las plantas que nadie había regado en semanas. Las plantas eran de Lucía. Las había puesto ella cuando nos mudamos, hace 3 años. Me había explicado los nombres de cada una con una paciencia que yo no merecía. Me había dicho cuánta agua necesitaba cada una. Me había dicho cuáles daban flores en primavera. Llevaban semanas sin que nadie las regara. Porque Lucía no estaba en casa. Porque Lucía no podía estar en casa. Porque yo no era un sitio seguro. Me quedé en el balcón hasta que el sol subió lo suficiente para que el frío se volviera soportable. Pensé en muchas cosas. Pensé en la versión de mí que había grabado esos videos. El yo que todavía era capaz de ver con claridad lo que estaba pasando y de documentarlo para el yo que vendría después. El yo que había montado ese sistema con una frialdad y una precisión que ahora me parecía casi imposible de creer. Que había pensado en la contraseña, en la carpeta, en el nombre que me haría entender que era importante. Pensé en Lucía, en que había intentado irse 2 veces, en que no había podido, en que se había quedado de todas formas. No por mí, o no solo por mí, sino porque en algún momento
Alguien le había dado razones para quedarse que no eran solo amor. Razones prácticas, un sistema de protección que dependía de su presencia. O quizás sí era amor. Un amor diferente al que yo había creído que éramos. Un amor que había aprendido a convivir con algo que yo no había podido controlar. No lo sé. Tampoco sé si tengo derecho a llamarlo de ninguna manera. Pensé, por último, en la traición, en cómo había construido esa palabra durante semanas, en cómo la había llenado de contenido, en cómo la había convertido en el centro de todo, en el eje sobre el que giraba cada sospecha, cada interpretación, cada momento en que algo no cuadraba. La traición de ellos, que nunca había existido. La traición había sido mía, no intencionada, no calculada, pero mía. Yo había traicionado la confianza de Lucía cada vez que un hueco se lo había llevado todo. Cada vez que ella se había encogido contra una pared. Cada vez que había tenido que empacar una bolsa a escondidas para intentar escapar de alguien que en ese momento no era la persona a quien ella había elegido. Yo había traicionado a Marcos cada vez que me había mirado con esa cara de cansancio y yo le había respondido con rabia. Y me había traicionado a mí mismo cada vez que había encontrado esta carpeta y había visto estos videos y había prometido algo que el siguiente hueco se iba a llevar. Entré de nuevo en el apartamento. Fui a la cocina. El agua del cazo que había puesto a hervir se había evaporado completamente. El quemador seguía encendido bajo el metal vacío. Lo cogí. Lo puse en el fregadero. Llené un vaso de agua. Me bebí la mitad. Luego fui al dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla y busqué en el fondo. Ahí estaban. Las pastillas. Una caja pequeña, diferente a la que había encontrado en casa de Marcos. Esta era más reciente, con una nota pegada con cinta adhesiva que decía, con mi letra, todos los días, sin excepción, aunque no recuerdes por qué. La saqué. Me tomé una. Me senté en el borde de la cama, y por primera vez en muchas semanas, o quizás en muchos meses, no pensé en lo que ellos habían hecho. Solo pensé en lo que tenía que hacer yo. Más tarde, ese mismo día, me senté otra vez delante de la cámara del teléfono. Abrí la aplicación, pulsé grabar. Me miré a mí mismo en la pantalla durante un segundo y empecé a hablar. Para el yo que vendría después, para el yo que volvería a olvidar, para el yo que volvería a construir la historia de la traición, porque siempre es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. No sé qué le dije exactamente, pero sé que terminé con lo mismo. Con las mismas palabras que había encontrado en todos los videos anteriores, porque eran las únicas que importaban, porque eran las únicas que podían atravesar el hueco. No los odies, son lo único que te queda. Pulsé detener, guardé el archivo, y me quedé sentado en silencio, mirando la pantalla apagada del teléfono, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que el siguiente yo tuviera que sentarse aquí a verlo.